Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer poder saludarles a la distancia con el propósito de compartirles otro video tutorial de esta maravillosa serie de sendas antiguas. Y el tema que hemos de estudiar lleva como título Los verdaderos hombres de Dios en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo que ha ido cambiando de generación en generación con respecto a los verdaderos hombres de Dios. Y la base bíblica está en 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, que dice así: Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Antiguamente en Israel, al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Por lo tanto, podemos concluir que lo que ha ido cambiando de generación en generación con respecto a los verdaderos hombres de Dios es la forma como se les llama o la forma como se les identifica, porque a los que hoy se les llama profetas, antiguamente en el pueblo de Israel se les llamaba videntes. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver de qué otra manera se le llamaba a Elías Tisbita, que daba clara evidencia en su vida de ser un verdadero hombre de Dios. Y la base bíblica está en 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 10, que dice así: Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, es decir, que otra manera que se le llamaba a Elías Tisbita, que daba clara evidencia en su vida de ser un verdadero hombre de Dios, es con la frase varón de Dios, porque el capitán de 50 y muchas otras personas, cuando se referían a Elías Tisbita, le llamaban varón de Dios. Y como lo mismo que fue, es lo mismo que será, significa que en el tiempo del fin, cuando Dios cumpla su promesa de enviar al profeta Elías antes del día grande y terrible de Jehová, entonces a estos individuos que Dios utilizará como sus profetas, también se les puede llamar varón de Dios. Teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver cómo se le llamaba al vidente Juan el Bautista en la generación que le tocó desempeñar su labor como un verdadero hombre de Dios. Y la base bíblica está en Lucas 1, versículo 76, que dice así:
Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Y esa es una referencia a Juan el Bautista, que en su generación fue llamado profeta del Altísimo. Y obviamente, como lo mismo que fue, es lo mismo que será, y el texto dice que Juan el Bautista irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, hablando de su trabajo preparando los caminos de Cristo para su primera venida. De igual manera, para la segunda venida de Cristo, Dios levantará a hombres como Juan el Bautista, hombres que desempeñarán su labor como profetas del Altísimo en la última generación, preparando el camino para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver cuál era la forma de identificar en el periodo del Nuevo Testamento a los verdaderos hombres de Dios que habían sido enviados con el mensaje para los gentiles. Y la base bíblica está en Gálatas 1, versículo 1, que dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino que es apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre. Y esto nos lleva a entender que en el periodo del Nuevo Testamento, a los verdaderos hombres de Dios que habían sido enviados con el mensaje para los gentiles, se les llamaba apóstoles. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver cómo fueron llamados los verdaderos hombres de Dios que les tocó enfrentar al gigante del papado en la época de la Edad Media. Y la base bíblica está en Apocalipsis 6, versículos 9 al 10, que dicen así: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Quiero que notemos lo que dice el versículo 9. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Luego el versículo 10 agrega que estas almas decían: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que los que están clamando debajo del altar de forma simbólica, de forma figurada, son aquellos individuos que murieron por causa de la palabra de Dios y murieron por causa del testimonio que tenían cuando decidieron protestar
en contra de la corrupción del gigante, en contra de la corrupción de la iglesia visible de Cristo, que era el papado. Y estos individuos eran identificados en aquella generación y eran llamados los reformadores. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver qué es lo que tienen bien claro en sus mentes todos estos diferentes verdaderos hombres de Dios, independientemente de la generación en la cual tuvieron su participación. Y la base bíblica está en Jeremías 25, versículo 4, que dice así: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, porque sin lugar a dudas lo que tenían bien claro en sus mentes todos estos diferentes verdaderos hombres de Dios, independientemente de la generación en la cual tuvieron su participación, es que todos y cada uno de ellos, ya sea que los llamaran videntes, ya sea que los llamaran varones de Dios, ya sea que los llamaran profetas, ya sea que los llamaran apóstoles, ya sea que los llamaran reformadores, todos tenían muy claro en sus mentes que simplemente eran siervos de Jehová. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver qué es lo que distingue a estos verdaderos hombres de Dios de todos los demás que supuestamente también predican la palabra de Dios. Y la base bíblica está en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 al 16, que dicen así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Quiero que notemos lo que dice el versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente dos cosas. Número 1, Jehová envió constantemente palabra a ellos. Es decir, Jehová envió su mensaje a cada generación, porque en cada periodo de la historia de este mundo, Jehová ha tenido un mensaje para ese tiempo, una verdad presente. Luego el texto agrega que Jehová envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Así que las dos cosas que Jehová envió constantemente y ha enviado constantemente y sigue enviando constantemente a cada una de las generaciones es a sus mensajeros con su respectivo mensaje, porque para cada generación
Jehová tiene sus verdaderos mensajeros, sus verdaderos videntes, sus verdaderos varones de Dios, sus verdaderos profetas, sus verdaderos apóstoles, sus verdaderos reformadores, sus verdaderos siervos, y todos estos verdaderos hombres de Dios les corresponde proclamar el mensaje para su tiempo, la verdad presente en su totalidad. Luego el versículo 16 agrega: mas ellos, refiriéndose a la iglesia visible, hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y ellos, la iglesia visible, menospreciaban sus palabras, que es lo mismo que decir, rechazaban a los mensajeros y menospreciaban el mensaje de la verdad presente. Así que lo que distingue a estos verdaderos hombres de Dios de todos los demás que supuestamente también predican la palabra de Dios, es que estos verdaderos hombres de Dios, estos verdaderos mensajeros, estos verdaderos siervos de Jehová, estos verdaderos profetas del Altísimo, estos verdaderos reformadores, proclaman la verdad presente en su totalidad. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver qué es lo que les corresponde hacer a todos los verdaderos hombres de Dios cuando son llamados a la acción en su respectiva generación. Y la base bíblica está en Miqueas 3, versículo 8, Nehemías 9, versículo 26, e Isaías 58, versículo 1, que dicen así: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. En el versículo 8 encontramos lo siguiente: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová para denunciar a Jacob. Luego el versículo 26 agrega: te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, porque mataron a tus profetas que protestaban contra ellos. Y por último, el versículo 1 menciona: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Al conectar estos tres versículos, nosotros podemos concluir que lo que les corresponde hacer a todos los verdaderos hombres de Dios cuando son llamados a la acción en su respectiva generación es denunciar, es protestar, es clamar, es amonestar, es reprobar la rebelión, los pecados, la corrupción y las abominaciones
que se practican en la iglesia visible de la casa de Israel. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver de qué manera es que Satanás siempre ha logrado oponerse al trabajo de estos verdaderos hombres de Dios a lo largo de la historia. Y la base bíblica está en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 al 15, que dicen así: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. En el versículo 14 encontramos lo siguiente: porque vosotros, hermanos, habéis padecido de los de vuestra propia nación, refiriéndose a la nación de los judíos. Luego el texto 15 agrega: los cuales, refiriéndose a los judíos, los cuales los judíos, la nación de Israel, mataron al Señor Jesús, aún profesando ser la iglesia que conocía la verdad, aún profesando ser la iglesia que guardaba los 10 mandamientos, aún profesando ser la iglesia que guardaba el verdadero día de reposo, aún profesando ser la iglesia que no comía carnes inmundas porque cuidaban su cuerpo como el templo de Dios. La nación de Israel, los judíos, la iglesia visible, mataron al Señor Jesús y mataron a sus propios profetas. Y luego el texto agrega que a nosotros nos expulsaron de la iglesia visible, y obviamente con esa conducta la iglesia visible no agrada a Dios, porque se oponen a todos los verdaderos hombres de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que Satanás siempre ha logrado oponerse al trabajo de estos verdaderos hombres de Dios, utilizando a la iglesia visible que profesa conocer la verdad. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver qué es lo que Dios le demandará a la iglesia visible que fue establecida para promover y defender la verdad presente en cada generación. Y la base bíblica está en Lucas 11, versículos 49 al 51, que dicen así: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. En el versículo 49 encontramos lo siguiente: Dios también dijo: les enviaré profetas y les enviaré apóstoles, y de ellos
A unos matarán y a otros perseguirán. Luego el texto 50 agrega, para que se demande la sangre de todos los profetas que ha sido derramado desde la fundación del mundo. Y por último, el texto 51 menciona, sí, os digo que será demandada de esta generación. Es decir, que lo que Dios le demandará a la iglesia visible, que fue establecida para promover y para defender la verdad presente en cada generación, es la sangre de todos los videntes, de todos los varones de Dios, de todos los profetas, de todos los apóstoles, de todos los reformadores, de todos los siervos de Jehová, de todos los mensajeros, porque desde la fundación del mundo hasta esta, que es la última generación, Jehová siempre ha tenido y siempre tendrá hombres utilizados por el Espíritu Santo como profetas, como reformadores, proclamando la verdad presente en su totalidad. Y la iglesia visible de cada una de las generaciones siempre los ha perseguido, siempre los ha asesinado y siempre los ha rechazado. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que lo que siempre ha cambiado de generación en generación para los verdaderos hombres de Dios es la forma como se les llama o la forma como se les identifica. Vimos también que a Elías Tisbita se le llamaba también varón de Dios. Por otro lado, nosotros también vimos que a Juan el Bautista se le llamaba profeta del Altísimo. De hecho, nosotros vimos que en el Nuevo Testamento a los que fueron enviados a los gentiles con el mensaje para ese tiempo se les llamaba apóstoles. Inclusive nosotros vimos que en la Edad Media a los que Dios levantó para protestar en contra de la iglesia visible de Cristo, que era la iglesia apostólica, católica y romana, a esos individuos se les llamaba los reformadores. Además de eso, nosotros vimos que todos estos verdaderos hombres de Dios tenían claro que eran siervos de Jehová y que los verdaderos hombres de Dios no solamente se les podía llamar mensajeros, sino que se distinguían porque proclamaban el mensaje para su tiempo, la verdad presente para su generación. Vimos también que todos y cada uno de estos verdaderos hombres de Dios les correspondía denunciar, protestar, clamar, amonestar y reprobar la corrupción, los pecados y la rebelión de la iglesia visible de su generación. Vimos también que Satanás siempre ha logrado oponerse al trabajo de los verdaderos hombres de Dios, utilizando como su instrumento a la iglesia visible de su generación. Y lo último que nosotros estudiamos fue que Jehová demandará a la iglesia visible la sangre de todos los verdaderos hombres de Dios, independientemente si se les llamaba videntes, varones de Dios,
profetas, apóstoles, reformadores, siervos o mensajeros, todos y cada uno de ellos, la iglesia visible tendrá que pagar por la sangre de todos y cada uno de los verdaderos hombres de Dios. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que escuche y obedezca la totalidad de la verdad presente que Jehová le está enviando por medio de sus verdaderos profetas, de sus verdaderos reformadores. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios le siga bendiciendo. La paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.